Señor alcalde, señora subdelegada de Gobierno, autoridades, miembros de los órganos de gobierno de Caja de Burgos, empresarios, queridos amigos. Desde que pusimos en marcha este proyecto, allá por el año 2005, en Caja de Burgos hemos visto crecer con satisfacción y con orgullo un encuentro que responde a uno de nuestros planteamientos estratégicos: la atención y el apoyo al desarrollo del tejido empresarial de Castilla y León, nuestra vocación innata y reconocida por el mundo de la empresa. Si alguna reserva teníamos entonces sobre la acogida que tendría esta iniciativa, podemos hoy afirmar que la vocación de permanencia en el tiempo con la que nació Foro Burgos se ha visto consolidada y que ha dado y sigue dando los frutos deseados. Foro Burgos, Economía y Empresa, un punto de encuentro con el que nos propusimos ayudar al empresariado a iluminar el camino de su crecimiento, recibió desde su primera edición una acogida excelente entre todos ustedes, los empresarios, despertando un interés inusitado que se refleja en los datos de asistencia, que ha superado siempre, y también en esta ocasión con creces, todas las expectativas. Tanto la confianza dispensada por los empresarios de la comunidad autónoma como el trabajo de los medios de comunicación, que nos ha jugado en todos estos años un papel relevante de divulgación y de amplificación de los contenidos de esta edición, han contribuido a la viabilidad y a la pujanza de Foro Burgos, una marca más que consolidada en el paisaje económico y empresarial español. A ello ha contribuido sin duda y de forma esencial, y es justo reconocerlo y agradecerlo aquí, el compromiso de nuestro Consejo Asesor y su buen criterio a la hora de centrar los temas y de proponer los prestigiosos ponentes de cada edición, y especialmente la labor desempeñada por el equipo de analistas financieros internacionales. La suma de todos estos valores ha conseguido materializar aquel anhelo del año 2005 y ha convertido en una realidad que Foro Burgos mantenga el respaldo de la comunidad empresarial de Castilla y León y, por encima de todo, aporte año tras año las claves sobre los distintos aspectos de un mundo como el económico, que cambia a velocidad de vértigo y que nunca constituye ni mucho menos una foto fija. Eppure si mueve y sin embargo se mueve, es el lema de esta edición. Es el lema de Galileo Galilei, el pisano Galileo Galilei, quien se enfrentó a la superstición, a los miedos atávicos, a la Santa Inquisición, a todos, basado en la experimentación científica y en el conocimiento que del mundo demostrable él tenía. Pasó de afirmar que la Tierra era el centro del universo a contemplar un universo que gira en torno al Sol. Y esta frase, Eppure si mueve, sintetiza la tenacidad de la evidencia científica frente al dogma. La frase de Galileo ha sido adoptada como divisa de este Foro Burgos 2011, donde queremos ahondar en la nueva realidad mundial, en los nuevos escenarios económicos nacidos de la crisis, la naturaleza de unos mercados de gran tamaño y desarrollo acelerado hacia los que ya apuntan muchas empresas de Castilla y León. Basta con acercarse a la realidad actual de países como China, India o Brasil para confirmar el enorme potencial de sus mercados para nuestros productos. No solo para nuestras exportaciones de todo tipo, en el marco de la acelerada creación de una próspera clase media, sino también como fértil destino para nuestras inversiones productivas. De hecho, la mayoría de las empresas siguen considerando el comercio internacional como una de las vías de recuperación más rápidas de las que hoy podemos disponer. Pero para ello, y es otra de las cuestiones que abordamos en esta 7ª edición de Foro Burgos, las empresas que decidan hacer frente a la crisis operando en esos modernos mercados deben adoptar nuevos modelos de organización y de funcionamiento. Una estrategia que garantice la competitividad ventajosa
merced a un mejor conocimiento de sus clientes, de sus necesidades, de sus gustos y sus deseos, y que nos permitan hacer frente hasta lo imposible para satisfacerlas. Entre esas pautas de funcionamiento ha de figurar necesariamente el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, cuyo verdadero poder no reside solo en la capacidad de hacer un negocio más eficiente, sino también en su potencial para provocar un cambio transformador. Y es que no nos podemos detener. Nada de lo que respira a nuestro alrededor lo hace. Son tiempos en los que resulta necesario más que nunca actuar con decisión, con inteligencia, con sentido práctico. Para anclarse en el pasado es un lujo que no nos podemos permitir y tampoco lo ha hecho Caja de Burgos. El año pasado, en este mismo foro, lo recordarán ustedes, compartíamos la decisión de adherirnos a un proyecto que nacía entonces con ambición y con salud, el proyecto Grupo Banca Cívica. Nuestra intención entonces era adaptarnos al futuro y reforzar el sistema financiero regional mediante la incorporación a un grupo que aportase tamaño, solvencia, profesionalidad y una adecuada diversificación de riesgos. Pues bien, ayer mismo dábamos la noticia de que aquella decisión de nuestros órganos de gobierno de entonces, aquel recién nacido al que mimábamos en el anterior Foro Burgos, repartirá el próximo día 1 de diciembre su segundo dividendo a cuenta, correspondiente al tercer trimestre del año, en cumplimiento del compromiso de Banca Cívica de otorgar rentabilidad a la acción y de aplicar una política de retribución trimestral. Y hace apenas unos días también se anunciaban los resultados del primer trimestre. Banca Cívica ha aumentado un 8,4% su resultado neto durante los 9 primeros meses del año, hasta los 150 millones de euros. En un contexto de generalizada reducción de resultados en el sector, la media está en el 24% de reducción, hemos conseguido aumentar nuestro beneficio y destacar así frente a las entidades de banca de tamaño comparable. Este crecimiento ha sido posible en parte gracias al avanzado estado de su integración y al desarrollo de las sinergias de grupo. El banco, fruto de la fusión de Caja de Burgos, Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Sol, demuestra con estas cifras su gran capacidad de resistencia en un momento especialmente duro y complejo en el sector financiero y logra mantener unos coeficientes de solvencia, de liquidez y, en definitiva, de fortaleza por encima de la media de las entidades financieras españolas. Pero además de negocio, de solvencia, de eficiencia y de fortaleza, Caja de Burgos ofrece, a través de Banca Cívica, algo muy querido para nosotros y que forma parte de nuestra filosofía como organización, que es nuestra inequívoca vocación de estar siempre junto al mundo empresarial, la comprensión del negocio de nuestros clientes y el compromiso con el desarrollo económico de nuestra zona natural de actuación. Y además, un ambicioso programa de expansión de nuestro modelo de negocio más allá de nuestras fronteras, lo que sin duda revertirá en el apoyo a la internacionalización de las empresas de Castilla y León. Hoy nos acompaña el copresidente de Banca Cívica y consejero delegado, don Enrique Goñi. Él y otros ejecutivos de Banca Cívica están aquí presentes porque valoran en su justa medida lo importante que Foro de Burgos y sus empresas e instituciones son para nuestra caja y, por lo tanto, para Banca Cívica. Este momento es también una magnífica oportunidad para que ustedes les conozcan y entre todos les demos una calurosa bienvenida. Estamos sin duda inmersos en una época de cambios rápidos, en un mundo nuevo que está construyéndose y además a una velocidad vertiginosa y cuyas características conviene conocer lo mejor posible. Para ayudarnos a entender un poco mejor el cambiante entorno económico, político y social que nos rodea, contamos hoy en esta cena coloquio con la presencia de uno de los periodistas más influyentes de nuestra época, Ignacio Ramonet, director de la edición española del mensual Le Monde Diplomatique, especialista en geopolítica y en estrategia internacional y consultor de la ONU. Nació en Pontevedra en el año 1943 y vivió su infancia en Tánger.
Estudió ingeniería en Burdeos, Rabat y París y es doctor en semiología e historia de la cultura por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París y es catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad Parisina Denis Diderot. Actualmente imparte clases en la Sorbona de París. Desde el 90 hasta el 2008 fue director de la edición francesa de Le Monde Diplomatique y de la revista bimensual Manière de Voir. Es cofundador de la organización no gubernamental Media Watch Global, Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación, de la cual es presidente. Y fue también uno de los promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre. En su trayectoria como periodista, Ramonet coincidió en la mítica revista Cahiers du Cinéma con los directores de la Nueva Ola Francesa y también escribió en la primera etapa de Liberación, el periódico fundado por Jean-Paul Sartre. Conoce pues a la perfección unos medios de comunicación que somete a un análisis crítico para presentarlos ante todos ustedes como instrumento de dominio y de control social. Es autor de libros como La golosina y virtual, La tiranía de la comunicación y La crisis del siglo, entre otros muchos títulos. A continuación, Ramonet nos hablará de esa Europa con la que guardamos una relación tan especial, esa Europa a la que pertenecemos y que nos aprieta, con la que mantenemos desde hace tiempo una particular tensión dialéctica y que constituye el escenario en que ha de tener lugar nuestro desarrollo económico y social del futuro, y sobre todo el futuro inmediato. Les recuerdo, pues, además, como es costumbre, antes de dar paso a nuestro invitado, que dentro de las tarjetas que se les ha facilitado hay unas papeletas en las que pueden escribir las preguntas que ustedes deseen formular a nuestro conferenciante. Las papeletas serán recogidas y al final de la cena-conferencia Ignacio Ramonet muy amablemente contestará sus preguntas. Muchas gracias, buenas noches y bienvenidos a todos. Buenas noches. Muchas gracias al presidente por las palabras tan amables de presentación. Muchas gracias a los organizadores del Foro Burgos. Muchas gracias a la dirección de Banca Cívica por haber tenido la gentileza de invitarme a tomar la palabra en esta importante reunión. Es un honor, evidentemente, para mí de tomar la palabra aquí y quisiera empezar esta reflexión sobre Europa con una pequeña adivinanza. ¿Qué revolucionario irresponsable o qué izquierdista trasnochado declaró hace unos días lo siguiente? En Europa, los inversores han tomado el poder. Ahora están en capacidad de dirigir los asuntos económicos de un país y de instalar o derrocar gobiernos. Esta prerrogativa que pertenecía al pueblo soberano la tienen ahora ellos, los mercados, los inversores. Último ejemplo, el reciente golpe de Estado financiero exitoso en Italia. Quiérase o no, la política del viejo continente la hacen a partir de ahora los mercados. En realidad, esta frase que acabo de citar, esta enormidad sectaria, no la declaró un extremista irresponsable, sino, como algunos de ustedes lo habrán adivinado, lo escribió el editorialista, es decir, el autor del editorial, no el autor de un artículo de opinión, sino el editorialista del principal
diario económico de Francia, que se llama Les Echos, y que es este diario el portavoz casi oficial de los empresarios y de los financieros. Está claro que el sistema de toma de decisiones en el seno de la Unión Europea no funciona y que la toma de poder directa, sin pasar por elecciones, de los tecnócratas en Grecia y en Italia, constituye efectivamente un verdadero seísmo. Pero hay que decir que la norma actual, en el nuevo sistema mundo que se está configurando, son los seísmos. Estamos viviendo toda una serie de seísmos, seísmos financieros, monetarios y bursátiles, seísmos climáticos, seísmos energéticos y alimentarios, seísmos tecnológicos, seísmos sociales, seísmos geopolíticos como los que causan las insurrecciones de la primavera árabe, seísmos políticos como las caídas de gobiernos que provoca la crisis actualmente en Europa. Con el de Rodríguez Zapatero ya van 7 gobiernos los que la crisis derrumba en menos de un año en Europa. Irlanda, Portugal, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia e Italia. Hay una falta de visibilidad general, una gran confusión en los espíritus. Yo estoy llegando de Brasil y un ministro brasileño me decía hace unos días, actualmente el que no esté confundido es que no está bien informado. Acontecimientos imprevistos están irrumpiendo con fuerza sin que nadie o casi nadie los vea venir. Quien nos hubiera dicho a nosotros hace un año que el euro estaría amenazado de subsistencia. No sabemos si de aquí a unos meses el euro no se derrumbará. Si gobernar es prever, estamos viviendo una evidente crisis de gobernanza. Los dirigentes actuales, a la escala europea, no consiguen prever casi nada. La política se revela impotente. Por eso, algunos analistas ya hablan de era post-política. El Estado que protegía a los ciudadanos ha dejado de existir. Hay una crisis de la democracia representativa. No nos representan, dicen los indignados españoles. La gente constata el derrumbe moral, ético, práctico de la autoridad política. Muchas personas, muchos ciudadanos reclaman que la política vuelva a asumir el rol conductor de la sociedad por ser la única que dispone de la legitimidad democrática. Se insiste en la necesidad de que el poder político le ponga coto al poder económico y financiero, que le ponga regulación a los mercados. Otra constatación, una carencia de liderazgo político a escala internacional. Los líderes internacionales actuales no parecen estar a la altura de los apocalípticos desafíos que enfrentamos. Los países ricos, América del Norte, Europa, Japón, están padeciendo el mayor terremoto económico-financiero desde la crisis de 1929. Por primera vez, la Unión Europea ve amenazada su cohesión y hasta su existencia. Y el riesgo de una gran recesión económica debilita el liderazgo internacional de Norteamérica. Los Estados Unidos están ellos mismos amenazados hoy día por el surgimiento de nuevos polos de poder. China, India, Brasil, a escala internacional. Para Estados Unidos, las guerras de Irak, de Afganistán y contra el terrorismo internacional de Al-Qaeda, que marcaron militarmente esta década 2001-2011, han resultado literalmente pírricas.
El enorme costo de estas guerras ha endeudado más allá de lo razonable a Estados Unidos. Y en cierta medida, finalmente, Al-Qaeda se ha comportado con Washington de igual modo que Reagan se comportó con respecto a Moscú, cuando en los años 80 impuso a la Unión Soviética una extenuante carrera armamentística que acabó agotando al Imperio Soviético y provocando su implosión. Hoy día, los Estados Unidos están viviendo lo que podemos llamar un desclasamiento estratégico. Asistimos a la vez al final del siglo americano y al final del sueño europeo. La década ha confirmado la emergencia de nuevos actores, de nuevos polos de poder, sobre todo en Asia y en América Latina. El mundo se desoccidentaliza y es cada vez más multipolar. Destaca evidentemente el rol de China, que aparece en principio como la gran potencia en ciernes del siglo XXI. Aunque la estabilidad del imperio del medio no está garantizada, pues coexisten en su seno el capitalismo más salvaje y el comunismo más autoritario. La tensión entre esas dos fuerzas contradictorias causará más tarde o más temprano, quizá más temprano que lo que pensamos, una fatal quebradura. Pero por el momento, mientras declina el poderío de Estados Unidos, el ascenso de China se confirma. Ya es la segunda potencia económica del mundo, delante de Japón y de Alemania. Además, por la parte importante de la deuda estadounidense que posee, Pekín tiene en sus manos el destino del dólar. El grupo de estados gigantes reunidos en el seno del llamado grupo BRICS, constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya no obedece automáticamente a las consignas de las grandes potencias tradicionales occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Aunque estas potencias occidentales tradicionales se siguen autodesignando como la comunidad internacional. Los BRICS han demostrado recientemente que no obedecen a los viejos países occidentales, las viejas potencias occidentales tradicionales, en particular en ocasión de las crisis de Libia y de Siria, oponiéndose a las decisiones de las potencias de la OTAN y oponiéndose a las decisiones en el seno de la ONU. Estamos viviendo una gran crisis, pero ¿a qué le llamamos crisis? Decimos que hay crisis cuando en cualquier sector algún mecanismo deja de pronto de funcionar, empieza a ceder y acaba por romperse. Esa ruptura impide que el conjunto de la maquinaria siga funcionando. Es lo que está ocurriendo en la economía desde que estalló en Estados Unidos la crisis de las subprimes en 2007, 2008. Las repercusiones sociales del actual cataclismo económico son de una brutalidad inédita. Actualmente en el seno de la Unión Europea hay 23 millones de parados y más de 80 millones de pobres. Los jóvenes aparecen como las víctimas principales. Los jóvenes se han quedado sin futuro. Por eso, de Madrid a Tel Aviv, pasando por Santiago de Chile, Atenas, Londres, Nueva York y San Francisco, una ola de indignación levanta a la juventud del mundo. Pero las clases medias también están asustadas, porque el modelo de crecimiento actual las abandona al borde del camino. El poder financiero, lo que la prensa llama en general los mercados, se ha impuesto al poder político y eso desconcierta a los ciudadanos. La democracia
parece que no funciona. Nadie entiende la inercia de muchos gobiernos frente a la crisis económica. La gente exige, repito, que la política asuma su función e intervenga para enderezar lo que no funciona. Pero al parecer no resulta fácil. La velocidad de la economía hoy es la del relámpago, mientras que la velocidad de la política es la del caracol. Resulta cada vez más difícil conciliar tiempo económico y tiempo político, y también conciliar crisis globales y gobiernos nacionales. Los mercados sobrereaccionan inmediatamente ante cualquier información, mientras que los organismos financieros globales, del tipo Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, son incapaces de determinar lo que va a ocurrir. Todo esto está provocando en los ciudadanos frustración y angustia. La crisis global produce perdedores y ganadores. Los ganadores se encuentran esencialmente en Asia, en América Latina y en los países emergentes que no tienen una visión tan pesimista de la situación como la de los europeos. Basta con pasearse un poco actualmente por Argentina, por Brasil, por el Perú, por Chile, para ver que se está viviendo en otro mundo con un dinamismo, un entusiasmo, una voluntad de avanzar que no tienen nada que ver con lo que ocurre en Europa. Tenemos aún en memoria la situación tan difícil que vivió Argentina, pero hay que saber que en los últimos 10 años Argentina ha crecido más que España en los últimos 21 años. La confrontación es muy espectacular. También, decía yo, hay ganadores y perdedores, también hay ganadores en el interior mismo de los países europeos, cuyas sociedades se hallan fracturadas por las desigualdades entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. En realidad, no estamos viviendo una crisis, sino un haz de crisis, una suma de crisis, mezcladas tan íntimamente unas con otras que no conseguimos distinguir entre causas y efectos, porque los efectos de unas crisis son las causas de otras crisis, y así hasta formar un verdadero sistema. O sea, de hecho, actualmente nos estamos enfrentando a una crisis sistémica del mundo occidental, que afecta a la economía, a la tecnología, a la empresa, a la política, la democracia, la guerra, la geopolítica, el clima, la cultura, los valores, la familia, la educación, la juventud, etc. Vivimos un tiempo de rupturas estratégicas, pero rupturas estratégicas cuyo significado no comprendemos. Hoy, Internet es el vector de la mayoría de los cambios, positivos en su conjunto, pero evidentemente que sorprenden también por su rapidez. Casi todas las crisis recientes tienen alguna relación con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Por ejemplo, los mercados financieros no serían tan poderosos si las órdenes de compra y venta no circulasen a la velocidad de la luz por las autopistas de la comunicación que Internet ha puesto a su disposición. Más que una tecnología, Internet es pues un actor de las crisis. Basta con recordar el rol que Wikileaks, por ejemplo, Facebook o Twitter o otras redes sociales han tenido en las revoluciones recientes democráticas en el mundo árabe y siguen teniendo. Desde el punto de vista antropológico, estas crisis se están traduciendo por un aumento del miedo y del resentimiento en Europa. La gente vive en estado de ansiedad y de incertidumbre. Vuelven los grandes pánicos ante amenazas indeterminadas, como pueden ser
el temor a perder su empleo, el temor a perder su vivienda, el temor a no tener una pensión de jubilación importante ante los choques y los cambios tecnológicos, ante el efecto de las biotecnologías, ante la importancia y el número de las catástrofes naturales, ante la inseguridad generalizada. Todo ello constituye un desafío para las democracias, porque ese terror se está transformando a veces, en algunos países, en odio y en repudio. En varios países europeos, en particular en los países del norte, curiosamente, ese odio se dirige hoy contra el extranjero, el inmigrante, el diferente. Está subiendo el rechazo hacia todos los otros, musulmanes, gitanos, subsaharianos, sin papeles, etc. Y crecen los partidos xenófobos. Otra grave preocupación planetaria es la crisis climática. La conciencia del peligro que representa el recalentamiento general se ha extendido. Los problemas ligados al medio ambiente se están volviendo altamente estratégicos. Ya podemos asistir en Sudán, en el Sahel, a verdaderas guerras climáticas. La próxima Cumbre Mundial del Clima, que empieza, como saben ustedes, la semana próxima en Durban, Sudáfrica, y la segunda Cumbre de la Tierra, que tendrá lugar el año próximo en Río de Janeiro, constatarán que el número de grandes catástrofes naturales ha aumentado, así como su carácter espectacular y destructor, en parte a causa de nuestro modelo productivo depredador. El reciente accidente nuclear de Fukushima ha aterrorizado el mundo. Hemos constatado en esta ocasión que un accidente nuclear nunca es local, siempre es global, afecta al planeta entero. Y varios gobiernos han sacado como conclusión que hay que dar marcha atrás en materia de energía nuclear y apuestan ahora, en un contexto marcado por el fin próximo del petróleo, por las energías renovables. En medio de este haz de crisis y de estos seísmos, los ciudadanos europeos constatan con asombro e inquietud que no parece existir en el seno de la Unión Europea ninguna voluntad política de plantarle cara a los mercados y de resolver la crisis. En el funcionamiento mismo de la Unión Europea también se ha producido un enorme seísmo silencioso de carácter político. Sin que nadie lo haya designado democráticamente y sin que se haya proclamado explícitamente, ha emergido desde hace varios meses un liderazgo de hecho en el seno de la Unión Europea, que es el liderazgo del eje Berlín-París. En realidad es el liderazgo de la sola Alemania, una Alemania empeñada en construir una Europa alemana y no en convertirse en una Alemania europea. La crisis ha llevado a los países europeos a conferirle, sin decirlo explícitamente, el liderazgo europeo a Alemania. Todos hemos leído la prensa del martes pasado en España, en la que el líder del partido que acaba de ganar con una holgura importante las elecciones ha tenido una comunicación con la señora Merkel, poco como si se acude al jefe real de la Unión Europea. Pero la impresión que tenemos también es que el liderazgo de Alemania, o Alemania, parece que no sabe utilizar su liderazgo, porque ninguna de sus consignas ha conseguido reducir la intensidad de la crisis, sino todo lo contrario, hasta el punto de que la crisis de la deuda europea comienza ahora a afectarla directamente. Alemania parece descubrir que 75% de sus exportaciones van a los países de la Unión Europea y que si estos entran todos en austeridad, en planes de ajuste,
en reducción del consumo, sus propias perspectivas alemanas de crecimiento se reducen. Hasta ahora se había atribuido la lamentable actuación de los dirigentes europeos a su desmesurada incompetencia. No es falso, pero esta explicación no basta, sobre todo después de esos golpes de Estado financieros, como decía Les Echos, que han puesto fin en Grecia y en Italia a cierta concepción de la democracia. Es obvio que no se trata solo en los líderes europeos de mediocridad y de incompetencia, sino de verdadero temor a los mercados. Para tener una idea de la colosal fuerza de estos, basta comparar dos cifras que me imagino que muchos de ustedes conocen. Cada año, la economía real crea en todo el mundo una riqueza, un PIB, que se estima en unos 45 billones españoles, es decir, millones de millones, una riqueza de unos 45 billones de euros. Al mismo tiempo, a escala planetaria, en la esfera financiera, los mercados en un año mueven capitales por un valor de 3.500 billones de euros. O sea, 75 veces lo que produce la economía real. Consecuencia, ninguna economía nacional, por poderosa que sea, y recordemos que Italia es, por ejemplo, hoy día atacada por los mercados, la octava economía mundial. Ninguna economía nacional puede resistir a los asaltos de los mercados cuando estos deciden atacarla de forma coordinada, como lo están haciendo desde hace más de un año contra los países europeos despectivamente calificados por la prensa anglosajona de PIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Aunque también ahora están empezando a atacar a países con calificación más alta, por ejemplo, Bélgica, que tiene AA+, o Austria, que tiene la AAA, y hasta Francia, que tiene también AAA. Los eurófilos más extasiados nos repetían sin cesar: si no dispusiéramos del euro, dicen actualmente, en el momento de la crisis, las consecuencias de la crisis serían bien peores para muchos países europeos. Divinizan un euro fuerte y protector. Pero lo cierto es que tendrían que explicarles a los griegos y a los irlandeses, a los portugueses, a los españoles, a los italianos y a tantos otros ciudadanos europeos vapuleados por los planes de ajuste, qué entienden por consecuencias peores. Puede ser peor de lo que estamos viviendo. De hecho, estas consecuencias son ya muy insoportables socialmente, hasta el punto de que en varios países de la eurozona está subiendo, como la prensa lo constata, una hostilidad hacia la moneda única y hacia la propia Unión Europea, y esto es inédito. Y es que estos indignados no carecen de razón, porque el euro, moneda de 17 países y de 350 millones de habitantes europeos, es una herramienta con un objetivo: la consolidación de los dogmas que fundamentan la Unión Europea. Estos dogmas que el Pacto de Estabilidad de 1997 ratifica y que el Banco Central Europeo sanciona son, como saben ustedes, esencialmente tres: estabilidad de los precios, equilibrio presupuestario y estímulo de la competencia. Ninguna preocupación social, ningún propósito de reducir el paro, ninguna voluntad de garantizar el crecimiento y, obviamente, ningún empeño en defender el estado de bienestar. Los ciudadanos van entendiendo que se hallan ahora en manos de los mercados porque así lo ha querido la Unión Europea y así lo han querido explícitamente los dirigentes políticos de izquierda y de derecha que desde hace 3 decenios edifican la Unión Europea.
Ellos han organizado sistemáticamente mediante la desregulación, la impotencia de los estados, con el fin de conceder cada vez más espacio y mayor margen de maniobra a los mercados. Por eso se decidió, a insistencia de Alemania, que el Banco Central Europeo fuese totalmente independiente de los gobiernos, lo cual concretamente significa que queda fuera del perímetro de la democracia. De ese modo, ni los ciudadanos ni los gobiernos elegidos por estos pueden entorpecer las decisiones del Banco Central Europeo. Esas características, impotencia de los políticos, independencia del Banco Central Europeo, han sido en parte responsables de la incapacidad europea a resolver el drama de la pequeña deuda griega. La otra causa es que, bajo su aparente unidad, la Unión Europea, en este caso particular la eurozona, los países del euro, está profundamente dividida en dos bandos irreconciliables o casi irreconciliables. Por una parte, Alemania y su área de influencia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria y Finlandia, y por otra parte, Francia, Italia, España, Irlanda, Portugal y Grecia. En sí misma, la deuda griega es insignificante si se tiene en cuenta que el Producto Interior Bruto de Grecia representa menos del 3% del PIB de la eurozona, no de la Unión Europea, de la eurozona. El problema técnicamente podía haberse resuelto hace ya más de un año sin gran dificultad, pero el gobierno conservador alemán, que enfrentaba entonces unas elecciones complicadas, elecciones locales finalmente perdidas, estimó que no sería moralmente justo que los griegos, acusados de corrupción y de laxismo, y de pereza, saliesen tan rápidamente del mal paso. Había que castigarlos para que no cundiese el mal ejemplo. Una ayuda demasiado rápida a Atenas, declaró Angela Merkel, es una cita, tiene el efecto negativo de que otros países en dificultades podrían dejar de hacer esfuerzos, dijo Angela Merkel. Por eso, con el apoyo de sus aliados, su zona de influencia, Berlín empezó a poner pegas a toda clase de solución rápida que se proponía, dejando pasar los meses, plazo que los mercados, excitados por el desacuerdo político europeo, podríamos decir, descubriendo el desacuerdo político europeo, aprovecharon para cebarse contra Grecia. Todo de esa manera se complicó. Finalmente, Alemania acabó por aceptar un incompleto primer plan de rescate con una condición para Grecia, con una condición que participase en él el Fondo Monetario Internacional, el FMI. ¿Por qué? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional tendría que venir cuando la Unión Europea posee recursos financieros suficientes para ayudar a Grecia? Por dos razones. Primero, porque se estimaba que las instituciones europeas carecían de un verdugo lo suficientemente severo para hacer escarmentar a los griegos. Segundo, porque la especificidad del FMI desde hace 40 años consiste en exigir siempre esfuerzos antisociales a los países endeudados. Sus recetas, que se aplicaron con saña en América Latina durante los años 70 y 80, son siempre las mismas. Alza de las tasas de consumo, reducción de los salarios, recortes brutales de los presupuestos públicos, reducción del número de funcionarios, recortes de las jubilaciones, privatizaciones masivas, etc. Los especuladores entendieron que la Unión Europea era un gigante sin cerebro político y el euro una moneda fuerte con una estructura débil. No hay ejemplo en la historia de una moneda
que no esté encuadrada por una autoridad política. No existe un precedente. Y los mercados, por consiguiente, al descubrir que en definitiva el euro no estaba gobernado, después de atacar a Grecia, atacaron a Irlanda y pasó lo mismo, volvieron a ganar. Atacaron a Portugal y ganaron de nuevo. Atacaron a España y a Italia y los gobiernos de estos dos países se apresuraron a autoimponerse los impopulares planes de ajuste que normalmente reclama el FMI. Por toda Europa ahora, en todo caso por la Europa del Sur, pero ya va subiendo hacia la Europa alemana, se extiende lo que podríamos llamar la doctrina de la austeridad expansiva, que sus propagandistas presentan como un elixir económico universal, cuando en realidad está causando un dramático daño social y un dramático daño económico. Peor aún, esas políticas de recorte están agravando la crisis, asfixian a las empresas de todo tamaño al encarecer su financiación y entierran la perspectiva de una pronta recuperación económica. Empujan a los estados hacia la espiral de la autodestrucción. Sus ingresos se reducen, el crecimiento no arranca, el paro aumenta, las agencias de calificación rebajan de nuevo su nota de confianza, la prima de riesgo aumenta, la situación general empeora y los países vuelven a solicitar ayuda. Ahí tenemos el ejemplo de Grecia, cuanto más planes de ajuste, peor le va. Ahí tenemos a Portugal. Hoy día los mercados han calificado, a pesar de los duros planes de ajuste que han impuesto tanto los gobiernos de izquierda como el actual gobierno de derecha a la población portuguesa, los mercados acaban de calificar a los bonos de la deuda portuguesa de bonos basura. Si seguimos así, el economista americano Nouriel Roubini, que saben ustedes que fue el único en el mundo que pudo prever la crisis de los subprimes, el economista Roubini nos dice lo siguiente, nos dice: el mundo de hoy está globalizado y todo tiene que ver con todo. Si los dos grandes mercados consumidores, que son la Unión Europea, principal mercado de consumo del mundo, y los Estados Unidos, por políticas de austeridad o por recesión, dejan de consumir, China, que es la gran fábrica del mundo, va a dejar de producir. Y si China deja de producir, va a dejar de importar. Y si deja de importar, Brasil, Argentina, Perú, Chile, entre otros, entrarán ellos mismos en recesión. Y el mundo económico, dice Roubini, se detendrá, se congelará de aquí a 2013. Y de hecho, cuando vemos los resultados, ya el crecimiento de China está bajando. Ya el crecimiento de Brasil, estoy diciendo que estoy llegando de Brasil, Brasil ve su crecimiento ya bajar porque exporta menos a China, que compra menos porque exporta menos a Europa. Tanto Grecia como Irlanda y Portugal, los tres únicos estados rescatados hasta ahora por la Unión Europea, mediante el Fondo Europeo de Estabilización y el FMI, han sido precipitados por lo que Paul Krugman llama los fanáticos del dolor, a ese fatal tobogán, a ese infernal ciclo de economía de guerra que explica por qué la situación de Grecia se ha ido degradando tan dramáticamente a medida que su gobierno multiplicaba los recortes e imponía una férrea austeridad. De nada ha servido el sacrificio de sus ciudadanos. La deuda de Grecia y hoy la de Portugal ha bajado al nivel de los bonos basura. ¿Otras soluciones eran posibles? Sí, otras soluciones eran posibles, que pasaban en particular por una regulación de los mercados, como el G20 y los líderes del G20, Sarkozy a su cabeza, habían prometido durante varias cumbres después de 2008. Esta regulación suponía, en particular, la adopción de algunas de las siguientes medidas. Establecer una tasa sobre las transacciones financieras, que hoy día Merkel y Sarkozy reclaman por fin para asfixiar a la especulación. Crear bancos públicos
que mantengan la ayuda y el crédito a las familias y a las pequeñas empresas, prohibir las ventas en corto sobre la deuda soberana europea, prohibir o reglamentar muy severamente los hedge funds, que son fondos especulativos, y los fondos derivados financieros, reformar las agencias de calificación o crear una agencia pública europea de calificación que en este momento se está estudiando. Separar bancos comerciales que prestan a las familias y a las empresas y bancos de inversión que juegan con el dinero en el casino financiero. A escala internacional hay que crear un Consejo de Seguridad Económica en el seno de la ONU con las mismas prerrogativas que el Consejo de Seguridad para luchar contra la especulación internacional. También habría que admitir que el péndulo de la globalización ha ido demasiado lejos y que es hora de plantearse si no habría que empezar a desglobalizar. Si no queremos que las deslocalizaciones de empresas acaben por desindustrializar totalmente a los Estados europeos, es indispensable ir pensando en un proteccionismo selectivo, social y ecológico. No es normal que un empresario europeo que respeta las leyes sociales y produce respetando todos los principios de las leyes sociales europeas, vea su producto en competencia con productos que vienen del exterior de la Unión Europea producidos sin ningún tipo de protección social. No es normal que un empresario español que produce, o europeo, que produce respetando los derechos en términos ecológicos y medioambientales, vea su producto entrar en competencia desleal, porque el producto exterior es más barato, de productos que han sido producidos destruyendo el medio ambiente y destruyendo la biodiversidad. Todo esto hace que hay que plantearse la cuestión de los excesos del libre comercio y hay que proteger más a las empresas y a los empleos europeos. Pero en vez de todo este paquete que acabo de citar, la Unión Europea se limitó a adoptar el Pacto del Euro en marzo pasado, como saben ustedes, que no ha resuelto nada. En realidad, este pacto es una vuelta de tuerca suplementaria a la austeridad, un acuerdo de competitividad que prevé más recortes del gasto público, más medidas de disciplina fiscal y penaliza principalmente de nuevo a los ciudadanos, con amenazas de sanciones a los estados que no cumplan el pacto de estabilidad que, como saben ustedes, desde 1997 fija el límite para el déficit presupuestario a 3% del PIB y el de la deuda soberana al 60% del PIB, pero que Alemania y Francia en 2003 no respetaron y dieron el mal ejemplo a todos los países europeos. Esa es una de las causas de la deuda soberana europea. La Unión Europea propone la tutela de la deuda pública, o sea, actualmente está proponiendo de limitar la soberanía de los estados en un razonamiento de tipo federal, pero la Unión Europea aún no es una unión federal. Quizá haya que ir hacia la unión federal, pero tendríamos los ciudadanos europeos que ser consultados. Actualmente Berlín propone de modificar el Tratado de Lisboa, hoy lo ha repetido la señora Merkel, para que de hecho se le retire a un gobierno soberano elegido por sus ciudadanos, se le retire a un gobierno que no haya respetado el pacto de estabilidad la responsabilidad de dirigir sus propias finanzas públicas. El acuerdo de septiembre pasado sobre el gobierno económico de la Unión Europea y las medidas adicionales adoptadas por la Comisión Europea hace unos días tienen como objetivo reforzar el control de la Unión Europea sobre los presupuestos nacionales de los países de la zona euro, lo que supone, repito, ceder soberanía a la Unión Europea en materia fiscal, en materia presupuestaria y en materia de políticas económicas y reducir aún más el perímetro de la democracia en cada país. El resultado de la crisis actual es una sociedad europea empobrecida, en beneficio de la especulación nacional o internacional.
Los mercados han obtenido lo que querían, que sus propios representantes accedan directamente al poder sin tener que someterse a elecciones. Tanto Lucas Papademos, primer ministro de Grecia, como Mario Monti, presidente del Consejo de Italia, son banqueros. Los dos, de una manera u otra, han trabajado en el seno del banco estadounidense Goldman Sachs, especializado en colocar hombres suyos en los puestos de poder a escala estadounidense e internacional. Ambos son asimismo miembros de la Comisión Trilateral. Estos nuevos gobiernos tecnócratas poseen tres características. Primero, no han sido elegidos. Segundo, son portavoces de los mercados. Tercero, no deben rendir cuentas a los ciudadanos. Quieren hacernos creer que habría una manera, digamos, científica y no política de hacer política. Y eso me recuerda a una anécdota que quizá ustedes también, algunos de ustedes en todo caso, conocen, y a propósito de Laureano López Rodó. Cuando nombraron a López Rodó ministro en 1965 para dirigir los planes de desarrollo, parece que López Rodó le transmitió a Franco su preocupación por si lo de ser ministro suponía que tendría que implicarse en la política. Y Franco le respondió: mire, usted haga como yo, no se meta en política. Es poco probable que los tecnócratas de esta era postpolítica consigan resolver la crisis. Si la solución de la crisis actual fuese técnica, ya se hubiese resuelto. La misión estratégica de estos tecnócratas es imponer, cueste lo que cueste socialmente, en el marco de una democracia limitada, las medidas, privatizaciones, recortes, sacrificios que los mercados están exigiendo y que algunos dirigentes políticos no se atreven a tomar por temor a la impopularidad que ello supone. La Unión Europea es el último territorio del mundo, en el que la brutalidad del capitalismo es ponderada por políticas de protección social. Eso nos ha permitido crear, digamos, el eslabón quizá más alto de la civilización económico-social. A eso le llamamos el estado de bienestar. Los mercados ya no lo toleran y lo quieren demoler. Esa es la visión estratégica, repito, de los tecnócratas que están accediendo a las riendas del gobierno, merced a una nueva forma de toma de poder que Les Echos, este periódico francés, calificaba de golpe de Estado financiero, presentado además como compatible con la democracia. Los ciudadanos lo tolerarán, la economía podrá sobreponerse a este efecto. La historia nos lo dirá. Muchas gracias. Muchas gracias.